¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana nos encontramos en el vagón presidencial, el vagón que alguna vez condujo el presidente de la República a través de las vías ferroviarias de nuestro país. Esta es una semana especial de República en el que estamos hablando de las grandes cosas o de lo que ha sido nuestro país en este mes de la independencia. Hoy hablamos de los trenes en El Salvador, en República. Bueno, el 28 de marzo de 1882, hace 125 años, con mucho júbilo, con mucha esperanza, desembarcaron en el puerto de Acajutla dos locomotoras. Estas dos locomotoras procedían de Inglaterra y daban así paso al medio de transporte más moderno del siglo XIX. Estamos hablando del ferrocarril. La llegada del ferrocarril fue concebida como el despertar de la actividad comercial e industrial que estimulaba el espíritu emprendedor de las empresas, lo que se consideró como una clara señal del progreso para El Salvador. Este es el primero de varios programas especiales que hemos programado en este marco del mes de la independencia de nuestra república, y por eso hemos salido del estudio de grabación y estamos aquí en la estación general de Fenadesal. Aquí se guardaban las locomotoras, tenían los talleres, pero también se embarcaban los pasajeros. Precisamente para hablar de este tema, ya nos acompañan esta mañana el señor Nelson Vanegas, él es el presidente de CEPA. También nos acompaña José Heriberto Erquicia, él es el director del Museo David J. Guzmán y también historiador de carrera. Y también nos acompaña Nancy Carolina Trujillo de la Secretaría de la Cultura, también especialista en el ferrocarril y con una tesis en arqueología de nuestro país en este tema. Bienvenidos, caballeros y señorita, a República. Heriberto, quizás quisiera iniciar contigo. ¿Cómo era El Salvador antes de que no tuviéramos el ferrocarril? Bueno, una pregunta interesante, porque el ferrocarril, digamos, antes de que naciera en El Salvador, como lo has dicho, en 1882, viene a ser como en los países de Iberoamérica, digamos, algo importante. O sea, el primer ferrocarril, bueno, en Inglaterra, en 1830, hay cuestiones interesantes como el primer ferrocarril, por ejemplo, en Hispanoamérica, que fue en Cuba, ¿verdad? 1834, 32 más o menos, y luego en Estados Unidos en la década de 1850 es, digamos, el auge de los ferrocarriles. Entonces, El Salvador en ese momento, digamos, después de la independencia, se estaba construyendo como nación, ¿verdad? Entonces, en ese constructo como nación, estaban queriendo, digamos, imaginarse una nación moderna, una nación progresista, una nación importante. Entonces, digamos que en el juego de las naciones, los países importantes pues tenían ferrocarril, ¿verdad? O sea, el ferrocarril era digamos que la punta de lanza de la modernidad y del progreso, y eso lo puedes observar en los discursos de todos los políticos que inauguraron cada una de los ramales o cada una de las estaciones del ferrocarril. Estamos hablando de un El Salvador decimonónico, más que todo, digamos, después de la independencia, en el cual el producto de mayor exportación fue era el añil, y luego pasó a cambiar por el café, ¿verdad? Pero paulatinamente. Siempre hemos pensado que desde la época de Gerardo Barrios, a mitad del siglo XIX, pues el café llegó inmediatamente, ¿no? El café fue hasta 1870, todavía estuvo parejo con las exportaciones de añil. Entonces, para esas exportaciones es importante, obviamente, el ferrocarril. El ferrocarril está ligado definitivamente a los puertos, ¿verdad? Está ligado a los puertos. Si vos ves, digamos, las líneas de ferrocarril que se hacen, pues es hacia los puertos, ¿verdad? Entonces, como lo dijiste, pues el primer ferrocarril de 1882 que se inaugura pues de Acajutla a Sonsonate y viceversa, pues es importante. Entonces El Salvador estaba buscando ser moderno, ser entre comillas industrial, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver con la revolución industrial
que nace en Inglaterra, que nosotros, pues, no hubo una revolución industrial como tal, pero nos vienen algunos elementos de esa revolución industrial, entre ellos, por supuesto, el ferrocarril. Y también podemos mencionar el vapor, ¿verdad? Los vapores, ¿cómo se llama? Los barcos de vapor. Y también hay un elemento importante, que cuando se descubre el oro en California, hacia mediados más o menos del siglo XIX, se abre el ferrocarril digamos, el transatlántico de Panamá, y a través de ello pues viene mucha gente a los puertos del Pacífico, porque los puertos del Pacífico en ese momento estaban un poco, digamos un poco lentos, ¿verdad? Pero es a partir de la apertura por Panamá que vienen más buques, y entonces la economía empieza a funcionar de diferente manera, y por supuesto con el café. Como te digo, si te das cuenta, la revolución, entre comillas, industrial del Salvador, pues tiene que ver con el ferrocarril, ¿verdad? Y el ferrocarril, aunque se inicia en 1882, ya hay líneas que desde 1872 se tiran de San Salvador a Santa Tecla, ¿verdad? Pero era el tranvía de sangre que le decían, que es el jalado por mulas, ¿verdad? Ese que hemos visto a veces en algunas fotografías todavía de principio del siglo XX. Claro. Interesante. En este momento quisiera traer al señor presidente de CEPA, don Nelson. Es muy interesante porque estamos hablando de una máquina, digámoslo así, no sé si en ese entonces ya existía el concepto de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, no sé, pero es una máquina de primera generación, por decirlo así, de desarrollo, la que nosotros traemos apenas 30 años después de que en Estados Unidos, digamos, empezaran a tirar las líneas don Cornelius Vanderbilt y todos los magnates de los trenes, y lo trajemos aquí en El Salvador. ¿Podemos dimensionar el esfuerzo que había significado traer esas máquinas en esa época a este país? Más que el esfuerzo, yo consideraría la visión de estos hombres para desarrollar nuestros países. La visión del ferrocarril, como bien lo dice, fue en 1882, se hace esa publicación y se hace una pequeña línea entre San Salvador y Santa Tecla, pero el ferrocarril nace entre Acajutla, Sonsonate y Armenia, que tiene relación con el café y tiene relación con el añil. Entonces, esa visión de desarrollo, no solamente el ferrocarril, sino conectar los puertos con las áreas productivas del país, es lo que creo que es lo más valioso que puede tener nuestro país en ese momento. El ferrocarril es una herramienta que permite considerar personas y cargas, dos componentes importantes para un desarrollo de un país, que faciliten, que no obstaculicen, sino que faciliten una logística de traslado de mercancías y personas. Nos conecta con el mundo. Y nos conecta con el mundo a través del puerto de Acajutla, que nuestro puerto de Acajutla fue inaugurado, que en el 62 fue inaugurado, pero ya tenía una visión adelantada de lo que era la comunicación no vial, sino la comunicación ferroviaria. De hecho, el tren se llegó a comunicar Cutuco hasta Guatemala para estar listo el canal seco. O sea, esa visión de esta gente de desarrollo en el tema ferroviario era una visión futurista, y esa visión ahora en día es todavía válida. Al estudiar el tema de plataforma logística, el fundamento de la comunicación de mercancías y personas va a estar, y el futuro va a ser el tren. Entonces, esa misma visión, aquellos años a este año, todavía podemos considerarla totalmente válida. Ahora, Nancy Carolina, quisiera que nos explicaras un poco, primero, de dónde nacen estos diseños y quién decide a dónde van a ir esas líneas ferroviarias. Y lo siguiente es, si solamente era principalmente para transporte de carga o ya se pensaba en transportar gente. Bueno, en teoría, la planificación del ferrocarril viene dado por lo que ya han dicho ellos, viene dado por
el producto de ese momento, el café, el producto de agroexportación, junto con el añil, que ya cuando el ferrocarril viene, ya el añil ya es un segundo plano como producto de exportación. En cuanto al diseño de la línea férrea, esa viene dada por las contratas. Hay muchas contratas durante el siglo XIX y durante el siglo XX que, si bien es cierto, son documentos legales que se firmaba el contratista con el gobierno y el presidente de ese momento, muchas de ellas no se concluyeron. Muchas de ellas iniciaron y luego hubieron problemas que obstaculizaron. Y bueno, un ejemplo de un rediseño, una reestructuración de línea férrea es el caso de cuando la línea llega hasta Teos. Hay un tramo que dice un viajero estadounidense de la época, de apellido Martin, que hay un tramo que conecta Armenia, La Ceiba. Este viajero dice que La Ceiba está situada en Colón, posiblemente el Colón que nosotros conocemos, que está en Lourdes. Entonces, en ese momento hay una empresa que gana una contrata, que es la Central American Public Works Company, que a ella la misma contrata le da libre albedrío de prolongar la línea de La Ceiba, Colón, hasta Santa Tecla, porque el objetivo era interconectar el puerto de Acajutla con San Salvador. Pero entre la contrata como dije, se le otorga un libre albedrío con todo lo estipulado. Hay un inciso, el numeral D, que dice que a la empresa se le da la opción de interconectarlo o puede rediseñar la vía, pero siempre y cuando él notifique a la empresa o las personas encargadas notifiquen al gobierno sobre esta modificación. Entonces la empresa hace todo el estudio y la línea ya no se prolonga vía Santa Tecla, como si bien ya lo decía el licenciado Erquicia, que durante el 1876 inaugurado ese tramo de 12 kilómetros entre San Salvador y Santa Tecla. Entonces, tengo una duda. Las contratas, intuyo que estás hablando acerca de los contratos legales, sí, ¿verdad? Son documentos legales. ¿Qué forma adquirían estos contratos? ¿Era un empresario privado nacional o internacional con el gobierno? ¿Eran asocios público-privados o eran concesiones? ¿Cómo se manejaba esto? Bueno, en teoría todos son extranjeros. Todos son extranjeros, no hay ninguna persona nacional involucrada. Al principio eran concesiones o contratas personales. Estas buscaban financiamiento o se asociaban con empresas extranjeras y ejecutaban el proyecto. Ahora, ¿estas personas eran pagadas en dólares o se les ofrecía, digamos, pregunto, porque en el siglo XIX no sé qué tantas cosas pueden haber pasado, o se les ofrecía tierra a cambio? Eso es una pregunta súper interesante, porque si uno se pone a leer detalladamente todos estos documentos legales, se ve que, no sé si se podría llamar así, pero el gobierno de ese entonces es bien dadivoso, porque todo lo que se encontrara a su paso, si tenían que perforar una montaña y encontraban, ¿qué? Oro, era explotación de la empresa. Es súper interesante, bueno, eso. Si usted fuera presidente de CEPA en aquellos días que no existía, yo creo que eso sería algo inédito y completamente ilegal, entiendo yo, porque primero que le digan que mire, le voy a armar la línea ferroviaria de Santa Tecla para San Salvador, pero no, sabe que ahora ya no, se lo voy a llevar al Boquerón. Y segundo, mire, lo que me encuentre en el camino va a ser mío. No, pero todo era, me imagino que con autorización del mismo gobierno, como lo establece. Pero ahí el mensaje son los incentivos que tenía la misma visión de país para desarrollarlo, generaba incentivos a estas empresas para poder desarrollarlo. Y fíjate que yo no lo veo tan injusto, lo veo justo, porque al final ellos estaban invirtiendo, la tierra estaba totalmente virgen. Me imagino que ellos tuvieron unos tramos que romper, dinamitar, invertir de una manera increíble. Y si encontraban un poquito de oro, ¿por qué no? O sea, si
Yo pienso que al final todo el territorio que les estaban brindando era un territorio nacional, era propiedad del Estado. Y lo que estaban haciendo casi es, mire, explote toda esta porción de tierra y lo que usted pueda hacer, pues hágalo, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera hoy en día se hace casi lo mismo, nada más que ahora tienen otros nombres, como es concesión, como es arrendamiento, como es explotación de negocios, como es alianzas comerciales, nada más que antes era totalmente diferente porque estábamos hablando de una tierra totalmente virgen. Ahora, quisiera ir a ese punto, Heriberto. Tengo entendido, y esto digo por relatos de repente de mi abuela que logró vivir casi 103 años, que de repente habían publicaciones en los periódicos de la época que decían: don Heriberto Urquicia hoy parte hacia San Miguel, porque tomaba, no sé si 2 semanas o 3 semanas. ¿Qué tan complicado era moverse de punto A o punto B dentro de la República de El Salvador, y que por eso de repente hace sentido que tuviesen ese tipo de concesiones estas compañías que venían y básicamente rompían terreno? Mira, lo de las concesiones es un tema bien complejo, ¿verdad? Porque tenían que ser, como decía el ingeniero, o sea, grandes inversionistas que de repente tenían que dar, digamos, muchísimo dinero y esto y lo otro, a cambio de poder ellos mantener esa línea. Por ejemplo, en el caso de Honduras. En el caso de Honduras, los trenes eran para las bananeras. Ahí no había de otra. O sea, eran los dueños de la línea y los dueños de los espacios, ¿me entiendes? O sea, no eran trenes que iban a transportar gente de un pueblo a otro pueblo porque digamos, por movilidad de esta gente, sino que era por bananera, ¿verdad? En el caso salvadoreño, aunque nos parezca irónico, pero lo pequeño ha hecho que podamos tener esa interconexión. Y tal como decía el ingeniero, por ejemplo, imagínate, en 1929, de Cutuco, de La Unión, perdón, te podías ir ya hasta Zacapa, ¿verdad? Hasta Puerto Barrio. O sea, ya en 1929 podías hacer eso. Era una interconexión que no la tenía ninguno de los países de Centroamérica. Esa interconexión, ese manejar el territorio, o sea, sabes que manejar el territorio y las vías de comunicación es poder, claro, ¿verdad? Y no era inversión del gobierno. No era inversión del gobierno, privada. Era inversión privada. Muchas veces aquí vemos eso, digamos, como, bueno, ¿y el gobierno qué hace? La energía eléctrica, el agua, muchas veces, o sea, nació como inversión extranjera. Lo que decía Nancy, cuando uno ve los apellidos de las contratas, mucha de esa gente hoy se quedó y son apellidos conocidos de hoy en día, ¿verdad? Pero de un 100% de las contratas, las que se llevaban a cabo eran unas cuantas, un porcentaje mínimo, ¿verdad? Porque siempre algunos fallaban, algunos se les cambiaba o quebraban, así como ha pasado, si vemos en el siglo XX, como ha pasado que algunas carreteras no se han llevado a cabo porque quebró la empresa, por estilo. Lo mismo pasaba con estas contratas. Obviamente, en la época, como mencionas lo de tu abuela, era interesante que se mencionaba, bueno, va a salir el tren de San Salvador para San Miguel y van a salir estos pasajeros. Lo mismo pasaba con los vapores. Ahí están documentados en los diarios oficiales quienes venían y todo, ¿verdad? Con sus hijos, con todo esto. Y bueno, eso era, por ejemplo, cuando el presidente iba para San Miguel, él salía en las noticias, ¿verdad? Salían en las noticias o que le celebraban su cumpleaños a Araujo, no sé dónde, y eso y lo otro. Y hay otros proyectos, por ejemplo, que es bien interesante, el del Puerto El Triunfo, ¿verdad? Porque había un proyecto de sacar un ferrocarril de la zona de Usulután, de Tecapa a Usulután, o sea, Berlín, Santiago María y todas estas poblaciones, Alegría, que son cafetaleras, para dejar su café en Puerto El Triunfo. Ese es uno de los digamos, de los proyectos fallidos del ferrocarril, pero como te digo, había una interconexión impresionante, ¿verdad? O sea, que El Salvador estaba con unas vías de comunicación muy importantes para la época, ¿verdad? Nancy Carolina, dígame. Que puedo notar, ¿cuántos de estos inversionistas se quedaron con tierra? Casi nadie se quedó con tierra, los inversionistas del tren.
Decime algún inversionista que esté aquí actualmente. Lo que tenemos son estaciones abandonadas, líneas férreas abandonadas, pero nadie se tomó la tierra de estos inversionistas. O sea, vinieron, establecieron y se fueron. Ahora, Y Nancy dejaron un desarrollo interesante para el país. Ahora, Nancy Carolina, yo quisiera saber si tenemos datos, por ejemplo, a través de tus investigaciones de cuántas toneladas de dinamita de repente se necesitaron para ir bordeando montañas, cuánta gente trabajó en estas vías ferroviarias. ¿Fueron salvadoreños o fueron asiáticos como en Estados Unidos? Empecemos por ahí. Sí, de hecho el tema de todo el proceso de construcción del ferrocarril es demasiado amplio, pero en la investigación que yo realicé no toqué esos aspectos, porque mi interés era el patrimonio industrial ferroviario. Pero sí sería súper interesante para investigaciones futuras que hicieran una estadística de todo esto, porque en cuanto a los empleados que trabajaron con las diferentes empresas que vinieron, son miles de empleados dentro que sufrían accidentes o venían del exterior o eran la misma gente que estaba en los alrededores de donde se estaba edificando el... Heriberto, tenemos un costeo, también sé que querías agregar algo en este punto, pero te agrego algo. ¿Tenemos un costeo de cuánto dinero realmente se invirtió en desarrollar nuestra red ferroviaria? Fíjate que eso tendríamos que hacer la sumatoria de todas esas contratas, porque son, hay unas en libras esterlinas, hay otras en dólares, hay otras con tierra, o sea, son demasiado, o sea, son en bienes y también en moneda, ¿verdad? Habría que hacerlo, yo no me atrevería a decir cuánto costó, porque son, digamos que de 1872, ¿verdad? Que empiezan con los rieles, ¿verdad? O no sé, tal vez vos... Yo creo que sí, tiene razón en todo lo que dice. Y sumándole que hay una contrata que dura 10 años. 10 años. Y eso era inversión que el resultado dio solo los 12 kilómetros de San Salvador hasta Santa Tecla. Es la contrata que se hace en 1872 con Juan Luis Buero. Esa contrata dura 10 años. ¿Y tenemos costos? Están detallados, pero están diseminados. Entonces habría que hacer un consolidado de cuánto fue la inversión. Don Nelson, o bueno, Heriberto. Lo que pasa es que tocó un tema importante, Juan Luis Buerón, ¿verdad? O Buerón. Él también construyó parte de ¿cómo se llama? Del muelle en Acajutla. O sea, era un contratista, ¿verdad? Muy famoso, ¿verdad? Que te podía montar el ferrocarril, pero también te podría montar un muelle. Es como el caso en el siglo XX de las represas, que pueden durar, claro. ¿verdad? Bueno. Tantos años, ¿verdad? Esas contratas y van cambiando y esto y lo otro. A ver, don Nelson, quería agregar algo usted. No, me imagino que yo pensar en el costo del ferrocarril, lo único que te puedo decir es que ahora en día un kilómetro de ferrocarril anda entre 10 y 15 millones de euros. Okay. Un kilómetro. En aquel tiempo probablemente ha de ser algo equivalente, quizás totalmente diferente. Ha de haber sido, porque no solamente el costo económico, sino el costo del recurso humano. Porque ocupaban muchas personas, porque no había esa tecnificación de desarrollo. Entonces, nuestro ferrocarril llegó a un momento que habían más de 2.000 personas trabajando. ¿Y acá. estas personas eran extranjeras o nacionales? Eso quería agregar, lo de los... no se ha trabajado, bueno, por lo menos yo no tengo conozco un estudio que se ha trabajado, quienes trabajaron, valga la redundancia, quienes... trabajaron en el ferrocarril. Lo que sí puedes ver en los diarios oficiales de la época es que se está pidiendo mano de obra china para que viniera El Salvador, ¿verdad? Pero no te dice específicamente para el ferrocarril, sino que mano de obra china, ¿verdad? Entonces, hay que hacer investigación. Si es que esto es relativamente, cuando estás hablando de patrimonio industrial, que es a lo que nos referimos, esto es prácticamente nuevo, ¿verdad? Y otra cosa, un dato interesante es... por ejemplo, dos grandes investigadores de ya inicios del siglo XX,
uno geólogo y otro arqueólogo, que es Jorge Larde Artés, o sea, el padre de Jorge Larde Larín, y Samuel Keil Lothrop. Ellos andaban documentando detrás de la gente que andaba trabajando en los ferrocarriles, en los cortes estratigráficos, para observar a ver si ahí veían restos arqueológicos, ¿verdad? Entonces, en los cortes estratigráficos, como ven, ahí están las capas, ¿verdad? Entonces, también hay muchísimas aristas que tenés que ver alrededor de la historia del ferrocarril, ¿verdad? Por supuesto, las modas, o sea, puedes ver aquí los ferrocarriles que hay, la maquinaria, pero bueno, o sea, esto es la modernidad. Me gustó cuando preguntabas cómo 30 años o 50 años después de que se inaugurara el ferrocarril, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros ya teníamos ferrocarril. O sea, y cuando estabas hablando de tercer mundo, de primer mundo, en el siglo XIX quizás era un poco... no es que estábamos parejos, pero podías hacer cosas. Hoy es como le decía a la compañera, es como que hoy en día nosotros en El Salvador, digamos, bueno, en el 2016 vamos a lanzar nuestro primer satélite, ¿verdad?, al espacio. Algo así era en esa época. Quizás será muy burdo. Las líneas estaban como borrosas, ¿verdad? Bueno, pero vamos a irnos a la pausa y de repente también en el tercer segmento hablamos un poco de esa herencia que nos dejó el ferrocarril. Ya tú hablabas de moda, pero también podemos hablar de repente de grupos demográficos. Pero más al volver, don Nelson nos va a llevar a través de ese vagón en el cual se transportaban los presidentes de la República en el siglo XIX y entrado parte del siglo XX. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con República. Estamos en donde iniciamos básicamente. Este es el vagón presidencial, el vagón que alguna vez utilizaron los presidentes de la República. Cuéntenos un poco más acerca de don Nelson. Bueno, este vagón tiene un área de recepción, tiene un área de bar seco, como lo expresaba, y todo es hecho de madera. Es un vagón de primera clase, está totalmente restaurado, casi intacto. Tiene estas bancas que pueden doblarse hacia un lado y hacia el otro para poder conversar. El mismo presidente de la República viajaban en este vagón, donde probablemente planificaban nuestro país y el desarrollo logístico ferroviario de nuestro país. Ahora, ¿en qué años fue que este vagón estuvo activo, digamos? Bueno, este vagón el tren viene desde 1822. Este vagón es el único vagón que existe en el que viajaban los presidentes y los funcionarios de alto rango, y se ha tratado de conservar en su mayoría. Ustedes pueden ver, este vagón está casi intacto, lo hemos usado, lo hemos utilizado, hemos viajado desde luego a cortísimas distancias, pero este vagón un día, primero Dios, va a caminar nuevamente por San Salvador. Ya vamos a hablar de esos temas también. Ahora, una pregunta, ¿quiere decir que todo lo que tenemos, el piso tal y cual está, digamos, el tipo de cuero con el que se tapizó las sillas, la manera corrediza en la que suben y bajan las ventanas, todo está igual? Igual, las lámparas que tienen un detalle especial, los ventiladores, el lugar donde se ponían las maletas, todo, las paredes de madera se han mantenido, este acabado sobre cada uno de los muebles también se ha mantenido, toditito es de madera. El baño que también tiene este vagón presidencial se mantiene intacto. Ahora, da la impresión que es bastante austero. Sí, pero acordémonos de los años 1800 sí. a este tiempo. Hay una diferencia enorme, pero tiene detalles, como el detalle ese de la lámpara, es el detalle donde poner las maletas, la manera en que fue diseñado, la forma de poner los trajes. Todo tiene algunos detalles que a nosotros nos llaman la atención. De hecho, también el poder hacer esto acá, también para poder verse, poder reunirse, son esos detalles que no... Ahora ni siquiera los trenes tienen estos detalles de poder ir trabajando, tiene que ser un vagón totalmente diferente. Este vagón tiene esas características, las alturas de las ventanas, justamente en este nivel mantiene también el tema del aire, el tema de
de la forma de climatizar un poco el vagón es totalmente diferente. Ahora, hay que recordar de repente que quizás cuando funcionaba no tenía ventiladores, obviamente, no tiene aire acondicionado, pero el país era más fresco, ¿no? Claro, era más fresco, con un clima totalmente diferente, y esos detalles hacen la diferencia en este vagón. Ahora, los presidentes cuando viajaban en este vagón ¿con qué motivos y qué tan lejos llegaba? Intuyo que dependiendo de la cantidad de línea ferroviaria que tuviéramos. Bueno, las carreteras no estaban completas. Imagínate viajar por carretera a viajar por tren, era una diferencia total. De hecho, en el año 1935, en el año 1932, específicamente, hubo un movimiento revolucionario en los años 32, donde las tropas fueran movidas por tren. Entiendo que también funcionarios de alto rango probablemente viajaron comandando esas tropas del oriente del país hacia el occidente del país. Desde luego también la forma de transportarse de un lugar a otro lo hacía mucho más viable y mucho más rápido y mucho más cómodo que tener que realizarlo por carreteras en condiciones totalmente diferentes. Los medios de transporte eran totalmente diferentes, y en el 35 comenzó un desarrollo de conectividad vial, pero no era comparable con el tema del tren. Pero era el auge del automóvil, el auge de los camiones, el auge de los buses, que fueron precisamente, y ese tema lo conozco muy bien porque mi abuelo fue uno de los primeros que trajo los buses de madera a este país. Y eso me permite conocer un poco de la historia de todo esto, pero antes el tren era el mejor medio de transporte, y el futuro es el tren nuevamente el mejor medio de transporte. Quizá para recordarle un poco a la gente, ¿cuánto tomaba, por ejemplo, un viaje promedio de San Salvador hacia Sonsonate cuando todavía no había tren? Bueno, no sé cuánto, pero pequeño me recuerdo que era complicadísimo, alrededor de 4 horas era lo que significaba viajar de San Salvador a Sonsonate. En tren había una vía libre, totalmente diferente, y sin obstáculos, ¿verdad? Y todavía, por eso creemos que el futuro debe de ser el tren. ¿Por qué? Porque ahora las calles están totalmente abarrotadas, la seguridad en tren es totalmente diferente y va a seguirlo siendo. Ahora, una pregunta, volviendo otra vez al tema de este vagón presidencial. ¿Ustedes lo empezaron, cuando lo recuperaron, cómo lo encontraron? Bueno, no solo el vagón, todo estaba en unas condiciones de falta de limpieza, de falta de mantenimiento. La madera de este tren es una madera sumamente especial. Imagínate cuántos años tiene este vagón presidencial. Estamos hablando de ¿qué? Alrededor de 80, 15 años probablemente. Y la madera se mantiene, es una madera curada, es una madera totalmente diferente a la que ahora se someten las situaciones. Y esta madera nuevamente, que tendrá, no sé qué cantidad de años tendrá, pero tú lo ves, está totalmente nítido. ¿Cuántos de estos vagones existían para el uso del señor presidente? Uno. Este es el único vagón, el vagón Cuscatlán, que lo usaba la presidencia de la República juntamente con su gabinete de gobierno. ¿De qué presidencia estamos hablando? Estamos hablando del presidente Saldívar, imagínate de dónde venimos, del presidente Saldívar, fue uno de ellos. Yo pienso que probablemente el presidente Hernández Martínez, probablemente también usó este vagón. O sea, estamos hablando de principios del siglo XX, final del XIX, y todavía está un poco entrada la década de los 30. Exactamente, de eso estamos hablando. Estamos hablando que esta es una riqueza patrimonial de nuestro país, que era necesario, es necesario mantenerla conservada y también en algún momento exhibirla para que todos los salvadoreños conozcan su patrimonio cultural desde hace muchos años. Podríamos decir entonces que este vagón tiene por lo menos 115 años. Hablamos de 80 a 100 años. De 80 a 100 años. Bueno, con esta idea nos vamos a quedar, nos vamos a la pausa, y cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de esos proyectos que hay de futuro para hacer nuevamente el tren un medio de comunicación que transporte a los salvadoreños. Ya volvemos.
Bueno, gracias por continuar con República. Vamos a hacer un par de correcciones. Son 133 años desde que vinieron las locomotoras, y las locomotoras de hecho vinieron de Filadelfia, Estados Unidos. Bueno, continuamos entonces esta conversación muy interesante. Heriberto, ya tocábamos un poco el tema de los cambios culturales que también trajo la locomotora, y hablábamos de repente tal vez que algún sector demográfico de la población de origen asiático tal vez son descendientes de trabajadores chinos que vinieron a trabajar aquí al ferrocarril. Sí, probablemente, como lo que te decía, no estamos seguros si esos trabajadores chinos que se solicitan en los diarios oficiales que vengan a trabajar, venían para el ferrocarril, ¿verdad? Pero muchas de estas personas, de estos migrantes de diferentes países, por ahí hay alguna mención que se trajeron también africanos, ¿verdad? Para ello, pero eso hay que confirmarlo, ¿verdad? Para eso hay que hacer un estudio más a profundidad. Lo importante en ello es que el ferrocarril no solo vino a ser un medio de comunicación, sino que también cambió el paisaje, ¿verdad? El paisaje del ferrocarril. O sea, se tuvo que, como hoy en día las carreteras, bueno, cortar montañas, hacer estas laderas por acá y esto y lo otro. Entonces, el paisaje se va cambiando y la visión del paisaje que tiene la gente también, ¿verdad? Y los pueblos. Hay pueblos que surgen más por la llegada del ferrocarril. Un lugar como Armenia, que era muy famoso porque pasaba el ferrocarril, hoy en día solo ves el letrero que dice, bueno, Armenia, ¿verdad? Pero la importancia de que llegara el ferrocarril a ese lugar es fundamental, pues, para el desarrollo de cada uno de los pueblos. El país hizo más pequeño, unas municipalidades eran más importantes que otras, y tal vez otro cambio también. Si teníamos ferrocarril, tal vez venía más gente, vinieron de repente académicos, escritores de repente, o empresarios, gente de otras nacionalidades. ¿Cómo cambió eso El Salvador en cosas tan superfluas como la moda, por ejemplo? Lo que pasa es que ya finales del 19, inicios del 20 hay mucha más movilidad, obviamente por el ferrocarril, por los buques. Bueno, vos ves los periódicos, ¿verdad? Y te están vendiendo perfume de París, esto y lo otro. Entonces, estás viendo una sociedad también, en cierta manera, como buscando ese ideal de Europa o de Estados Unidos, que no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero también sí se dan esos cambios culturales, pero también refuerza la identidad. O sea, lo importante del ferrocarril, lo importante de finales del siglo XIX, inicios del XX, es cuando se está conformando esa, entre comillas, identidad salvadoreña, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esa modernidad, con ese discurso que te vende el Estado, ¿verdad? Interesante. Quiere decir que el ferrocarril, al hacernos más pequeño El Salvador, también refuerza la identidad de salvadoreños, es decir, no tenemos esa identidad todavía. Lo que pasa es que lo de la identidad es para que hagamos un programa entero, ¿verdad? Porque la identidad como salvadoreño es una cuestión súper compleja, porque hay diversas identidades salvadoreñas, ¿verdad? O sea, hay una diversidad de identidades salvadoreñas, ¿verdad? Okay. Ahí podemos hablar muchísimo. Bueno, ¿verdad? Adelantémonos un par de años, Nancy Carolina, ¿y cuándo dirías tú que es, digamos, la primera época, si es que ha habido varias épocas de apogeo del ferrocarril, y qué caracterizó esa época? Apogeo en cuanto a agilización, digamos, a de movimiento construcción. de pasajeros y transporte industrial. Bien, el periodo la finalización del proceso de construcción del ferrocarril es 1929. En 1929 ya todo El Salvador estaba conectado. Tanto la zona occidente con el puerto de Acajutla, oriente con su puerto en La Unión, centro y hasta interconectar con el ferrocarril de Guatemala. Creo que a partir de esa época es que, como ya tenían todo el diseño que se tenía que hacer, a partir de esa época empieza como una agilización en cuanto al comercio marítimo. Sin embargo, no sé si se podría extender hasta la mitad del siglo XX, cuando las empresas concesionarias ya no tienen un incentivo económico para seguir funcionando. Entonces en la década de 1970, 1980, pasan todos sus bienes al Estado. Ya inmediatamente
CEPA toma las 2 líneas porque estaban 2 empresas funcionando, el Ferrocarril del Salvador y la IRCA conocida. Estas 2 empresas ceden todos sus bienes ya a CEPA. CEPA toma control en 1975 y a partir de esa época hay una reestructuración en cuanto a la vía, porque ya no es vista como el ferrocarril de El Salvador y la IRCA, sino que ya es FENADESAL con su distribución en 3 distritos, que es el Distrito 1, el Distrito 2 y el Distrito 3. El Distrito 1 viene de La Unión hasta San Salvador. El Distrito 2 va desde San Salvador hasta interconectar con el ferrocarril de Guate, que es la zona de Metapán. Y el Distrito 3 viene de todo Acajutla, pasando Sitio del Niño hasta Santa Ana. Entonces es un proceso muy bonito y a la vez muy complicado tratar de entender cómo estas empresas llegan a un punto de decir ya no podemos seguir operando en El Salvador, le vamos a ceder todos nuestros bienes al gobierno. Bueno, quizá en este punto nos puede ayudar entonces usted, don Nelson. Adelantando ya a 1970, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estos empresarios privados de repente dicen, no, saben qué, mejor esto se lo damos al Estado de El Salvador y que sean ellos los que se ocupen de sus trenes? Bueno, lo que pasa es que hay algo que en 1930, en los años 30, sucede y viene es el auge de los vehículos automotores y viene el desarrollo vial del país, ¿verdad? Entonces, desde luego, si tú ves acá, aquí tenemos locomotoras todavía, locomotoras de vapor. El tren ha evolucionado. Tú vas a otros países del mundo y el tren tuvo su evolución. Pero en El Salvador no se dio esa evolución. Se quedó ahí. Y me imagino yo que estos empresarios que habían invertido tanto, pero probablemente no hubo un incentivo para que continuaran la evolución del ferrocarril. Ahora ya las líneas son totalmente diferentes, ahora la trocha entre las líneas es más grande, es más amplia y había que hacer toda una inversión sobre el tema este. Entonces, desde luego, había que reinvertir y entiendo que esa fue la decisión específica probablemente de un empresario de decir, bueno, ahora se lo entregamos al gobierno para que lo desarrolle el gobierno y continúe el esfuerzo que se había dado. Como ella bien dice, en 1929 estaba conectado El Salvador con todo el mundo, con Santa Ana, casi estableciendo en Zacapa un canal seco directo entre Puerto Cutuco y Puerto Santo Tomás. Ya había un canal seco vía ferroviaria que estaba ahí. Estaba conectado también San Salvador también con Sonsonate, con el otro puerto. Por eso el tema de la visión todavía debe de estar latente en nuestros países, que es el tema de desarrollo portuario y el desarrollo ferroviario. Claro. Ahora, don Nelson, todas estas locomotoras que vemos acá son las que creo que tenemos memoria, buena parte de los salvadoreños que tenemos entre quizá 25 o 40 años. ¿Puede hablarnos de ellas? Bueno, de algunas de ellas, hay una locomotora de vapor que es de las primeras que vino, que era la Baldwin 430 de Filadelfia. Fue en 1925 con 90 toneladas de peso. La locomotora 790, esta es la 101, no sé si la podemos apreciar acá. Está la 861, ya es una locomotora diésel eléctrica, una modelo GA8. Esta la trajo IRCA en diciembre del año del 65, con manejo de 65 toneladas de peso, con combustible de 634 galones de capacidad y una capacidad de arrastre de alrededor de 1.800 toneladas. De igual tenemos la 858, que es otra locomotora eléctrica también de la IRCA. La 853 es otro modelo también diésel eléctrica. La 860, y si te das cuenta ya no son de vapor, sino tienen una combinación, la combinación diésel eléctrica,
que ya ha venido en una evolución el tema del tren específicamente, y con capacidades diferentes, y no solamente las locomotoras, también hay una gama de vagones que también había una especialización en los vagones. Hay vagones cisterna, por ejemplo, para trasladar combustible, que se usaba mucho en Acajutla. Hay vagones específicamente solo para mercadería seca también, y hay vagones de pasajeros también. O sea, había una combinación de pasajeros con mercancías que permitían un desarrollo logístico en aquellos años. Ok. Entonces, Heriberto, básicamente el vehículo desplazó al tren y probablemente el tren vuelva a desplazar al vehículo, y de eso vamos a cerrar esta entrevista. Pero quisiera, Heriberto, que nos contaras en qué momento tenemos ya, digamos, una red aceptable de carreteras y caminos que hacen, digamos, que el tren vaya perdiendo protagonismo en la vida nacional. Bueno, yo creo que en ese sentido es paulatino, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de la noche a la mañana tampoco, ¿verdad? Habría que ver cuánto es el parque vehicular en 1950 versus el tren, ¿verdad? No tengo esos datos como para poder, digamos, como afirmar en ese sentido. Lo que sí conozco es que la empresa del ferrocarril en general es cara, ¿verdad? Conozco algunos casos, por ejemplo, siempre resulta, el AVE en España sale carísimo, ¿verdad? O sea, son proyectos carísimos que todavía siguen pagando, porque, no sé, probablemente son proyectos demasiado caros, ¿verdad? Y que en el desarrollo de los proyectos pues no son viables, ¿verdad? Entonces no te sabría decir a ciencia cierta, o sea, cuándo fue ese cambio, ¿verdad? O por qué fue, la verdad, no podría decirte. Nancy Carolina, quiero preguntarte algo. Las líneas actuales del tren, y las vemos nosotros en la calle, las vemos en la carretera Sonsonate, que queda a un lado, cuando vamos para Acajutla también está a un lado. Todas estas líneas ya son inservibles. Bueno, una pregunta un poco complicada, tomando en cuenta lo que decía acá el ingeniero, que la trocha, bueno, creo que es importante aclarar, la trocha es el espacio que hay entre riel y riel. Como hay un proceso de evolución, si lo ponemos desde 1872 hasta la actualidad, la trocha debe ser, como ya él lo decía, es más amplia. Entonces, lógicamente, para hacer una inversión, para adentrarnos a este concepto de la modernidad, tendríamos que cambiar la distancia entre riel y riel. Entonces, no sé, deberían de hacer un estudio de cómo está la calidad del riel, si se puede reutilizar o es necesario traer nuevos y colocarlos. Pero algo, bueno, en lo especial, que a mí como arqueóloga creo que es sumamente importante, es que todo esto, toda la historia que acá el ingeniero decía con respecto a las locomotoras, los rieles, la arqueología industrial ferroviaria, no solamente es eso, tomemos en cuenta toda la infraestructura que está a nivel nacional. Si bien le comentaba anteriormente, hay un estudio del 2005 que hizo en ese entonces con Cultura, en donde hizo un reconocimiento de todo. Cuando en ese reconocimiento hizo una catalogación de aquello que solamente era estación ferroviaria y conjunto ferroviario. La estación ferroviaria en sí solamente está el inmueble, que fungía como un edificio de pasajeros. El conjunto ferroviario es aquel que no está la estación, pero alrededor de él hay otros inmuebles, como por ejemplo un tanque para almacenamiento de agua, un tanque para almacenamiento de petróleo, los campamentos, las casas campamento, en fin, hay muchos inmuebles. Hay infraestructura entonces que puede ser rescatable. Esto me lleva entonces ahora a mi última pregunta, señor presidente de CEPA. ¿Tendremos nuevamente trenes en El Salvador circulando, jalando mercadería o gente? Antes de contestarte esa pregunta, sí te puedo decir que vamos a tener algo, que hemos estado trabajando con Secultura, de la mano juntos, y es específicamente
un museo del tren, un museo ferroviario. Creemos que debemos de dar un paso, y este paso va a ser interesante. Este paso va a permitir que toda nuestra gente conozca de qué se trata el tren. Y para ello hemos considerado 5 fases o 5 etapas que la gente va a poder compartir. Una es, en la bodega 3 vamos a tener una exhibición de piezas únicas de alrededor de más de 60 piezas. Vamos a tener una imprenta que también se está rescatando, que tenemos una imprenta. Luego vamos a tener un lugar donde están los vagones, una sala de vagones. Luego el taller. Estamos en un lugar donde aquí estaba el taller ferroviario en este país. Y vamos a tener, bueno, aquí donde estamos específicamente, esta es la Casa Redonda, donde todas las locomotoras eran guardadas, era el estacionamiento de las locomotoras, y por eso tú ves en cada una cantidad de rieles, porque esa es un área que permite meter el tren y meterlo para su mantenimiento. Y además, un área que era como la oficina de los presidentes de estas compañías, que es una casona, es una casa de madera. Ese es el primer paso que estamos dando. Muy interesante. Para dar a conocer a nuestra gente que tenemos riqueza patrimonial nuestra, que fue construido no solamente con manos salvadoreñas, así como el canal de Panamá fue construido hasta por salvadoreños. Yo creería que el tren fue también construido también por muchas nacionalidades, chinos, norteamericanos, ingleses, amigos de Centroamérica. Ahora, no debemos renunciar a la idea del tren. Cuando tú le hiciste la pregunta sobre el tema de la línea, si son rescatables las líneas férreas, déjame contarte una anécdota de la semana pasada. Fuimos en el tren con 2 vagones desde aquí a Popa, en esta misma línea férrea. Lo hicimos con una locomotora, desde luego. ¿Por qué lo hicimos? Para conocer los obstáculos que tenemos que vencer. Y uno es que no podemos hacerlo solo por el desarrollo, que nuestra gente debe de ir de la mano con el desarrollo. No puede ser que no tomemos en cuenta a la gente que vive alrededor de la línea férrea. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo de la mano con la comunidad y con las personas que están ahí, porque ellos son lo más importante para nosotros. Pero con este viajecito que hicimos a Popa, lo que estamos constatando es que lo podemos hacer. Y ese es otro paso importante. Pero estos pasos, entiendo, cuando estos hombres lo hicieron, también lo hicieron integralmente. Y nosotros no podemos dejarlo de esa forma. Pero hay esperanza, que es lo importante. Bueno, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí con nosotros en República, en esta semana especial de independencia de nuestro país, señor presidente Vanegas, historiador Heriberto. Quisiera robarte unos segundos. Claro, claro. Porque quiero entregarte este libro de 60 años de CEPA impulsando el progreso para el país, y que tiene un apartado en el tema del ferrocarril. Excelente. Nos lo vamos